están? Mi nombre es Ana Sandoval. El día de hoy vamos a hablar sobre 10 periodistas que marcaron la historia a través de sus fotografías, crónicas y reportajes y mostraron a los lectores un mundo complejo y lleno de conflictos. Comencemos. Émile Zola. En el año de 1989, el escritor y periodista Émile Zola escribió uno de los artículos más polémicos y célebres de la historia, el famoso Je accuse, traducido al español como Yo acuso. Esta carta, publicada en el diario Republicano, iba directamente dirigida al presidente de la República Francesa, y en ella Zola acusaba al ejército de haber juzgado y encarcelado injustamente al capitán Alfred Dreyfus, bajo una mirada antisemita. Por su implicación en el caso como intelectual comprometido, Zola fue juzgado y encarcelado. Sin embargo, con el tiempo sus artículos ayudaron a que la verdad sobre el caso Dreyfus se esclareciera y el capitán condenado fuera declarado inocente. Nellie Bly. En el año de 1880, el periódico Dispatch publicó un artículo titulado ¿Para qué sirven las mujeres? En este alimentaba los roles de género y afirmaba que las mujeres debían ocuparse del hogar. A sus 16 años, Nellie Bly escribió una carta al director expresando su total desacuerdo y afirmando que las mujeres debían ser libres y autosuficientes. El editor quedó tan impresionado por su impecable redacción y le ofreció el primer trabajo como periodista. A partir de esto, se convirtió en una de las mujeres pioneras en ejercer la profesión y también el periodismo de investigación y denuncia. John Reed. John Reed fue uno de los periodistas estadounidenses más célebres de los inicios del siglo XX. En el año de 1910 acompañó a las tropas de Pancho Villa durante la Revolución Mexicana, aproximándose al conflicto de tal manera que le permitió escribir unas crónicas extraordinarias. Poco después, en el año de 1917, el periodista viajó a Rusia y fue testigo de la Revolución de Octubre. Su testimonio periodístico sobre la Revolución de Bolchevique, compuesto por sus crónicas y el libro 10 días que estremecieron al mundo, fue una pieza fundamental para entender la Revolución rusa y pasó a la historia como uno de los mejores testimonios sobre el conflicto. Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, ganador del Premio Nobel de la Literatura en 1954, quien a los 18 años falsificó su fecha de nacimiento para alistarse de voluntario en la Primera Guerra Mundial como conductor de ambulancias, que pese a sufrir un accidente que casi le cuesta la vida, nunca se separó del conflicto. Acudió a España durante la Guerra Civil y a Europa durante la Segunda Guerra Mundial para narrar desde el frente la realidad de la guerra y las experiencias de quienes participaban en ella, situándose siempre en el centro del relato. Hemingway creó un estilo periodístico propio que le llevó a convertirse en uno de los grandes maestros del siglo XX. Gerda Taro y Robert Capa. Gerda y Endre, una pareja que había huido de sus respectivos países por razones políticas, inventaron el personaje de Robert Capa, un supuesto fotógrafo estadounidense que había viajado a Europa a cubrir los conflictos del momento para vender mejor su material fotográfico en los medios. Pasaron años firmando de manera conjunta como Robert Capa y posteriormente como Capa y Taro, añadiendo el apellido del seudónimo elegido por ella, Gerda Taro. Pese a que Taro falleció durante la Guerra Civil Española, siendo la primera mujer periodista en morir durante el ejercicio de su profesión, su compañero continuó firmando con su nombre conjunto de por vida, llegándose así a convertir en el fotoperiodista más famoso de todos los tiempos. Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, conocido como el padre del realismo mágico, destacó por dedicarse en cuerpo y alma a un periodismo social comprometido y de gran calidad narrativa. A los 21 años empezó a escribir en el diario El Universal de Cartagena y a los 28 alcanzó el éxito tras publicar la serie de crónicas Relato de un náufrago en El Espectador en Bogotá. Afirmó siempre que el periodismo era el mejor oficio del mundo y se esforzó por realizar un trabajo extraordinario, en el que aunaba los estándares básicos del periodismo como la objetividad y la documentación, como los recursos de la literatura, uniéndose así al movimiento conocido como el nuevo periodismo. Oriana Fallaci. Oriana Fallaci fue la primera mujer corresponsal de la Guerra de Italia
y cubrió algunos de los conflictos más importantes del siglo XX, como la Guerra de Vietnam, la Revolución Islámica de Irán o los hechos de Tlatelolco en México. Conocida por su estilo directo y agresivo al entrevistar, Oriana Fallaci se enfrentó a los poderosos del mundo, tal como ella los llamaba los políticos, a través de sus preguntas y reportajes. Sus mejores entrevistas están recopiladas en el libro Entrevistas con la Historia. Tanta es la admiración que en 2007 un parque público en el centro de Milán cambió su nombre por Giardino Oriana Fallaci, traducido al español como Jardín Oriana Fallaci, en su homenaje. Tom Wolfe. En la década de los 60, Tom Wolfe rompió con los estándares que hasta el momento habían determinado en el periodismo y empezó a experimentar con nuevas técnicas y estilos, apoyándose en los recursos utilizados en las novelas para dotar sus crónicas de nuevas emociones y sensaciones. Así fue como el periodista se convirtió en uno de los fundadores del nuevo periodismo, una corriente a la que se unieron otros grandes profesionales. En su obra más conocida, La hoguera de las vanidades, se puede apreciar algunos de los rasgos característicos de la escritura de Wolfe: la ironía, la agilidad y el humor. Gloria Steinem. Gloria Steinem, activista feminista, en 1972 fundó junto a Dorothy Pigman y otras activistas feministas la revista Ms., el primer medio feminista de la historia. Pese a ser prohibida en las librerías públicas y boicoteada en los kioscos, la revista Ms. consiguió que la lucha de los derechos de las mujeres se popularizara, logrando que este debate trascendiera los círculos intelectuales y llegara a los hogares americanos, considerado una de las piezas claves del feminismo de la segunda ola estadounidense. Gloria utilizó sus cualidades como periodista para liderar y hacer eco de este movimiento, encabezando la lucha por la ratificación de la enmienda por igualdad de derechos en Estados Unidos. Más de 50 años después de su creación, Gloria Steinem sigue siendo miembro del comité de dirección de la revista Ms. Ryszard Kapuscinski. Ryszard Kapuscinski, considerado uno de los grandes maestros del periodismo moderno, el cronista polaco cubrió algunos de los conflictos más importantes que la Guerra Fría provocó en África, Asia y América Latina. A través de su profesión, se acercó a los menos afortunados de la sociedad para contar su realidad y escribió unas crónicas capaces de trasladar al lector a cualquiera de los escenarios de los que fue testigo. Finalmente, estas personas no solo cambiaron su historia, sino también hicieron cambios significativos en las nuestras. Hoy en día muchos estamos aquí por sus luchas. Espero que este video les haya gustado bastante y que tengan una increíble semana.